que obra de nuestra carta, amada carta de Santiago, el hermano de Cristo, el apóstol Santiago, pastor de la iglesia en Jerusalén. Y vamos hoy a enfocarnos en el capítulo número 2 de los versículos, entre los versículos 14 y 26. 14 y 26. Les doy el título para orar. El título de la enseñanza es ¿una fe viva o una fe muerta? Una fe viva o una fe muerta. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Te honramos, Señor. Porque yo esté aquí enfrente de un púlpito no me hace más que mis hermanos que están sentados. Yo soy una oveja más. Una oveja más. Y necesito tu palabra, Señor. Así que mientras se esté exponiendo tu palabra, te pido que me hables, así como te pido que le hables a mis hermanos y hermanas que están sentadas, Señor. Espíritu Santo, en Ezequiel dice que tú eres el único capaz de convertir un corazón duro en un corazón blando, para que tu obra pueda ser manifestada en esos corazones. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que si hay alguna persona que haya venido a este lugar, que tenga el corazón duro, sé tú ablandándolo. Y si hay aquí alguna persona que haya venido a este lugar, que esté siendo atormentada por demonios, Señor, te pido que tu evangelio sea liberándolos. Si hay alguna persona, Señor, sentada en este lugar que está luchando con pecados, quizás visibles o ocultos, Señor, te pido que tú seas liberándolos, Señor, y que comience una nueva temporada para nosotros el día de hoy, Señor. Una temporada llena de tu evangelio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a leerlo todo y después vamos a seccionarlo en algunos puntos importantes. Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26. ¿Están aquí conmigo? Lo vamos a leer desde la nueva Biblia de las Américas. Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está, ¿qué? Está muerta. Versículo 18. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. También los demonios, escúcheme bien esto, porque esta parte, cuando lleguemos ahora a estudiar esta parte, va a ser bien confrontador para nosotros. Porque el cristianismo no se trata de creer. Por eso nosotros no hacemos profesiones de fe aquí, llamamos y decimos: vengan todos los que quieran recibir a Cristo como su Salvador, levanten la mano y vengan aquí al frente. Por eso nosotros no lo hacemos. Todo lo que nosotros no hacemos es por causa de por un propósito bíblico. Porque muchas veces hacemos las profesiones de fe, pero no hay una transformación en su corazón. Entonces la gente piensa que es cristiana porque pasó adelante y no es cristiana. Entonces la gente se va engañada. ¿Me hago entender? Entonces viven pensando que es cristiano porque una vez repitió la oración que yo dije que repitieran, y no son cristianos. Entonces se pegan contra la pared allá afuera. Porque los demonios, ahorita lo vamos a ver a profundidad, creen, pero no obedecen. Creen. Ellos creen en Dios. El endemoniado gadareno, cuando Jesús se le acerca, dice: ¿por qué tú vienes a mí? Habían unas personas tratando de sacar un demonio, y el demonio le dijo a las personas: yo
No te conozco a ti y a ti tampoco, pero conozco a Pablo. ¿Ves? Los demonios creen, pero no se sujetan a la palabra. El demonio por creer no dejará de ser demonio. Entonces el cristiano por creer la persona por creer no dejará de ser un pecador, una persona alejado de Dios. Muchas veces tú y yo creemos en un Dios intelectual, pero no lo vivimos. Entonces esa fe para ti es muerta. Eres un falso cristiano. Estás entre nosotros, pero no eres de nosotros. Entonces dice: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Eso hay que explicarlo más adelante. Y de la misma manera, no fue la ramera, en otras versiones dice la prostituta Rahab, también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hemos visto en la carta de Santiago cómo el apóstol Santiago está animando a las personas que están sufriendo, que están viviendo persecuciones. En esta carta, las personas que recibieron esta carta estaban sufriendo persecuciones. Entonces Santiago, desde el capítulo número 1, les dijo a los cristianos en aquella época: hey, si tú vas a sufrir, gózate en medio del sufrimiento, porque Dios, que es sabio, está en control. Gózate en medio de tu sufrimiento. También Santiago deja claro un punto y dice: si tú caes en pecado, no fue Dios el que te hizo que tú cayeras en pecado. Fue tu propia tentación, la que nace de tu corazón. Así que no le eches la culpa a Dios. Estoy parafraseando, claro, como buen barranquillero. Él no dice: no le eches la culpa a Dios, pero yo sí te estoy diciendo. Después él habla de que nada malo puede venir de un Dios bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Y así sucesivamente, hasta llegar a la fe y las obras. Y mi primer punto está en el versículo 14 que yo le puse: los fundamentos de una fe viva. Los fundamentos de una fe viva. Amada familia que me escuchas, para mí esta enseñanza es trascendental. Les abro mi corazón, porque he visto muchos de nosotros que viven una vida creyendo que son cristianos y no lo son, y dejan el nombre de Cristo por el piso afuera, porque no viven como cristianos. Así que, amada familia, yo creo que Dios dispuso esta primera enseñanza en este primer servicio del año para que comencemos el año fundamentados en nuestro cristianismo. Para que tú y yo comenzáramos el año fundamentados en que yo soy un esposo cristiano y tengo una esposa cristiana. De que yo estoy seguro de mi cristianismo.
por causa de mi fe. Qué feo es, qué horrible sería vivir la vida en este 2022 pensando que eres una cosa y no lo eres. Los fundamentos de una fe viva, versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice tener fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Ojo con lo que les voy a decir. Para muchos que solamente leen ese versículo y lo sacan del contexto, entonces dicen que la salvación es por causa de las obras. Es decir, tú no eres salvo sino obras. Es decir, tú te ganas la salvación por medio de lo que tú haces, por medio de tu bondad. Y esa enseñanza es totalmente antibíblica. Tú no hiciste absolutamente nada, y te lo voy a demostrar, para que tú seas salvo. Dios fue el que te escogió a ti. Nosotros no tenemos que estar luchando para ganarnos la salvación. La salvación es algo, es un regalo inmerecido, y hoy lo vamos a ver. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Y es lo que nosotros tenemos que preguntarnos el día de hoy. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Sabes, algunos teólogos dicen que que la carta de Santiago no debería estar en la Biblia, porque no lo han entendido. Porque escucha, Romanos dice que la fe, que la salvación solamente se adquiere por la fe, pero en Santiago, si lo lees y lo sacas del contexto, dice que la salvación se obtiene por obras. Entonces, si tú lees Santiago, por eso nosotros no predicamos por versículos solamente, sino por el libro, por la carta entera. Porque si tú lees solamente esta parte, pensarás que la salvación se obtiene por tus obras. Entonces estarás haciendo desesperadamente, y cuando no haces, te sientes culpable y te apartas. Yo creo que Santiago la dejó clara, que la salvación no era por obras. Y cuando nosotros leemos el contexto de Santiago, podemos verlo. Santiago 1, versículo del 16 al 18. Santiago 1, versículo del 16 al 18. Y por eso es bueno, cuando tú leas la Biblia, leer todo el contexto. ¿Cuál es el contexto? Mi hermano, si tú vas a leer el capítulo 2 de cualquier libro, tienes que por obligación leer el capítulo 1 y el capítulo 3. Para que tú más o menos entiendas el contexto. Santiago había dicho antes que la salvación no era por obras. Es decir, Santiago le estaba hablando a personas que ya eran salvas. Lo que Santiago estaba haciendo era, como ya eres salvo, entonces obra. Cuando tú lo lees en el contexto general, miren lo que dice el mismo Santiago un capítulo antes. Santiago 16, 18 dice, hermanos míos. Es decir, no le está hablando a inconversos. No le está hablando a personas alejadas de Dios. Le está hablando a hermanos en la fe. Personas que ya eran salvas. Es decir, la salvación no se obtiene por obras. No hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios. Nada. Cuando hacen la Teletón, acá, allá, en la otra religión, la gente piensa que por dar se gana la salvación. Mi hermano, eso es lo más mentiroso que hay. Ahorita mismo en otras iglesias están haciendo el domingo de primicias. La gente está dando sus primicias. Y si la gente no da, se siente culpable. Porque desagrada a Dios. No hay nada que tú puedas hacer para que agrades más a Dios. No hay nada que tú puedas hacer para que desagrades más a Dios. Cuando hablamos de salvación. Santiago 1 del 16 al 18 dice, amados hermanos míos, no se engañen. No se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Ojo con esto, con el cual no hay sombra, no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos, ¿qué? Hizo. No fue que Él llegó y te preguntó. Él te hizo nacer de nuevo. Imperativo.
Aquí no hay vamos a ver qué pasa. Él te hizo nacer por la palabra de verdad. Hay un medio y es el evangelio, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces, ojo con esto. Santiago está diciendo al principio, tú eres salvo porque Él te hizo ser salvo. Pero entonces, como salvo, tú tienes que demostrar tu fe. Entonces la fe sin obras es muerta. ¿En qué sentido? En que cuando tú eres salvo, si no lo demuestras, tu cristianismo es falso. Nunca te convertiste. Nunca te convertiste. Así que si tú le sigues, si tú por años sigues maltratando a tu esposa, pero yo me reúno contigo y tú me dices, no, yo me convertí al Señor en el año 2006, allá en la iglesia, y yo alcé las manos, pero tú llevas años maltratando a tu esposa, mi hermano, tú no me puedes decir que eres cristiano. Porque el cristiano no es perfecto. No, para nada. Yo no estoy hablando de un cristiano perfecto. Yo lucho con pecados todos los días de mi vida. Pero yo no me complazco en mi pecado. Yo aborrezco, odio. Si hay algo que yo odio en mi vida, es mi pecado. Y si hay algo por el que yo lloro, es por mi pecado. Pero yo no me puedo complacer al gritarle a mi esposa. No puedo, mi hermano. ¿Por qué? Porque hay alguien dentro de mí que me dice lo contrario. Entonces mi obrar tiene que ser diferente hacia mi esposa, hacia mis hijas. Si yo un día le grito a mis hijas, a los 5 minutos yo voy y le pido perdón, porque hay algo dentro de mí que me dice, no puedes obrar de esa manera, porque yo soy cristiano. Entonces tengo que demostrar que soy cristiano. ¿Dónde, pastor? En cualquier lugar donde tú vayas. Cuando coges el taxi, cuando te atiende un mal mesero, cuando tu jefe te maltrata. ¿Cómo responde un cristiano hacia la persecución? Entonces, cuando Santiago dice en el versículo 16 y 18 que somos hechos nacidos de nuevo por su palabra, Él nos hizo. Después de eso, entonces Él dice, versículo 22, dice, sean hacedores de la palabra. Es decir, ¿ustedes no se acuerdan cuando Cristo llegó donde sus discípulos y antes de lavarle los pies, muchas veces enseñamos solamente cuando Él le lava los pies a los discípulos, pero antes, en su contexto del capítulo, dice, sabiendo Jesús quién era, de dónde venía y hacia dónde iba, entonces fue y le lavó los pies a los discípulos. Es decir, Jesús sabía quién era el Hijo de Dios, Dios encarnado, hecho hombre en la tierra. Sabía de dónde venía del reino de Dios, y sabía para dónde iba para el reino de Dios. Entonces después sirvió. Después Él mostró su fe, mostró quién era, sirvió y le lavó los pies a los discípulos. Si tú no sabes quién eres, si tú no sabes de dónde viene tu fe, tú vas a servir y esa obra no va a significar absolutamente nada. Entonces, familia, yo no sé si voy a terminar hoy, pero yo creo que esta enseñanza es muy importante. Es muy importante. ¿De dónde proviene tu fe? Cuando tú dices tengo fe, ¿qué significa eso para ti? Cuando tú dices yo soy cristiano, ¿qué significa ser cristiano para ti? Mi hermano y mi hermana que me escuchas este 2022, yo oro para que en esta iglesia se levanten hombres y mujeres que sepan de dónde vienen, que sepan para dónde van y sepan quiénes son hijos de Dios y lo muestren con vida, la fe viva hacia afuera. Lo primero que les quiero decir de nuestra fe, del fundamento de nuestra fe, es que la fe es un regalo de Dios. Repite conmigo, la fe es un regalo de Dios. Y yo te lo estoy haciendo, yo casi que nunca hago esto, pero quiero que lo repitas para que te recuerdes que la fe es un regalo. Escúchame bien.
La fe no es algo que tú pujas y tienes. No es algo que tú, necesito fe, necesito tener más fe. ¡Pum! Fe. O la fe no es algo que tú tengas que hacer cosas para tenerla. La fe es un regalo. Tú no hiciste nada para tener tu fe. Escúchame bien, tú no hiciste nada para creer en Dios. Mira, Dios, por eso lo cantamos al principio, esa canción me enamora. La salvación es del Señor. Entonces hoy la vas a entender. Porque cuando tú cantaste la salvación es del Señor desde principio a fin. Tú no tuviste que ver absolutamente nada. Cuando tú te enamoraste de Dios, cuando tú te entregaste a Dios, cuando tú oraste para que Dios entrara a tu corazón, no fuiste tú, fue Él. Efesios 2 del 8 al 9 dice Dios, léanlo bien y si lo estás apuntando, apúntalo. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes, me enamora esto, dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Dice, es un ¿qué? Regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así como le dijo un papá hace, no sé, como 25 años atrás, iba yo en un carro y nos estrellamos aquí en la fuente de aquí de Villa Country. Yo no estaba manejando, el que manejó se estrelló, yo iba ahí. Llegó el papá y mi amigo le dijo al papá, irreverente, es que papá, bájate de esa patineta. Y el papá, con el carro vuelto nada, le dijo, el que te tienes que bajar de la patineta eres tú. Mis hermanos, yo les digo hoy la misma frase. La misma frase. Ninguno de nosotros ha hecho algo para obtener la salvación. No hay dinero que tú puedas dar para ser más salvo. No hay dinero que tú puedas dar para comprar la salvación de tu hijo. Señor, yo voy a pactar para que mi hijo se convierta. No hay cantidad de dinero que tú puedas dar en el alfolí para que tu hijo se convierta. Si en la soberanía de Dios él se va a convertir, entonces Dios lo va a hacer que se convierta. Porque la fe salvadora es un regalo de Dios. Dice, la salvación no es un premio por las buenas obras que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse. En la de las Américas, en la versión dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Número 2, la fe salvadora nos lleva a creer que somos salvos solo por fe. Y la fe, ya ustedes aprendieron, es un ¿qué? Es un regalo de Dios. Somos salvos solo por fe y no por obras. Solo por medio de la gracia y no por obras. Solo a través de Jesucristo y no por obras. Y solo para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Y no para nuestra gloria. Si se lo van a dar, déselo bien fuerte a nuestro Señor. Mis hermanos, si tú no entiendes eso, jamás vas a tener una fe viva. Porque no sabes quién eres. No sabes si eres cristiano o no. Cuando yo entendí que yo no había hecho nada para que Él me alcanzara, eso me quiebra. Ninguno de ustedes hizo algo para que Él los alcanzara. Ninguno. Nada. Y mi hermano, si tú estás pecando todavía, y pecando y pecando y pecando, y te gusta fornicar, y te gusta tomar, y te gusta ser rebelde, entonces no eres cristiano. Si te gusta, si tus deseos te inclinan más al pecado que a la palabra, al congregarte, a adorar al Señor, entonces no eres cristiano. Entonces hoy
esta no es una enseñanza condenatoria, al contrario, es una enseñanza de esperanza. Porque si yo te digo, hey, mi hermano, vas por el camino equivocado, que alguien te lo diga para que tú vengas y clames al Señor y le digas, ojo, si tú estás aquí, algo Dios quiere que escuches el día de hoy. Así que si tú estás aquí y no eres cristiano, entonces arrepiéntete y busca a Dios ya desde aquí, porque Él te trajo a este lugar. Fundamentos bíblicos. Romanos 1:17 dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra, escuchen, lo cual se logra ¿de qué? De principio a fin, por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Y la fe quién te la dio? ¿Es un regalo de? ¿Es tuya? Es de Dios. Por medio de la fe que el justo tiene vida. Hebreos 10:38 dice: mas mi justo por la fe vivirá. Romanos 3:28 dice: somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Romanos 11:6 dice: y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Tito 3, y aquí termino el fundamento bíblico. Tito 3, versículos 5 y 7 dice: Él nos salvó, allá, aquí lo tienen, dice: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta fe, la fe que sustenta las obras, porque ya nos dimos cuenta que las obras no sustentan la fe sustenta las obras. Esta fe nos lleva a creer que es la gracia el motor que causa nuestra salvación y no nuestras obras. Esa fe nos lleva a creer que si fuéramos obedientes por 1000 años, esto lo dijo un pastor, Paul Tripp. Escuchen esta frase: si fuéramos obedientes por 1000 años, no seríamos más aceptados que cuando creímos por primera vez. Nuestra aceptación está basada en la justicia de Cristo y no en la nuestra. La fe que salva nos lleva a creer que todos los hombres somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Por lo tanto, todos somos culpables delante de Dios. Romanos 2 dice eso. Por lo tanto, todos somos culpables delante de Dios y merecedores de la ira de Dios. Y de recibir la justicia santa de Dios. Pero esa misma fe nos lleva a la esperanza de creer que hemos sido justificados por la perfecta justicia de Cristo en la cruz del Calvario. La fe no es una fe vacía, es una fe que está llena de un contenido. Escuchen, la fe que tú tienes no es esa fe que tú dices: yo tengo fe que me va a ir bien, yo tengo fe que este año nos va a ir mejor, mi amor. No, esa fe es mentirosa. La fe tiene que tener un contenido, y el contenido del frasco de la fe en tu vida no son tus emociones ni tu positivismo, es una persona, Cristo. Así que la fe tiene solamente un enfoque, un solo enfoque. ¿Quién es? Cristo. Toda tu esperanza tiene que estar puesta en alguien, no en algo. Tiene que estar puesta en la obra de Cristo. Así que hoy te pregunto, mi hermano que me escuchas, si tu fe no está puesta en Cristo
y tú vives para Cristo, aunque estés pecando, tu corazón se inclina a Cristo, entonces tu fe está muerta. Por eso yo no me congrego en una iglesia donde predican la emotividad o la motivación, donde el hombre es el centro de la iglesia. Aquí no. Aquí Cristo es el centro de mi fe, no el hombre. Nosotros todos podemos pasar, pero su iglesia no alumbra, su iglesia va a prevalecer. Porque es Cristo el centro de la iglesia. Escúcheme bien esto. La fe que salva tiene solo a Cristo como objeto de la fe. Juan, y como camino al Padre. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo, ustedes se lo saben, yo soy el camino, soy la verdad y soy nadie, mi hermano. Tú no puedes tener fe sin Cristo y no puedes tener vida eterna sin Cristo. No puedes. La fe que salva tiene total confianza en el plan soberano. Escúcheme bien, porque cuando tú eres cristiano tienes que saber estas cosas. Cuando tú dices tener fe, no solamente tu fe tiene que estar puesta en Cristo, sino en el plan de Dios para tu vida, en el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál fue el plan de Dios? Juan 5:24 dice, Juan 5:24, les digo la verdad. Este es Jesús hablando. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a vida. Tenemos que creer en su plan. Y escúcheme bien, porque ya vamos a transicionar entre el fundamento de mi fe y entre las obras. Las obras es bien rápido. Me quise demorar más en que tengamos como fundamento una fe correcta, una fe que salva. La fe que justifica trae un nuevo nacimiento y una nueva vida. Escuchen, cuando tú veas a personas decir yo soy cristiano, porque en Occidente es fácil decir que somos cristianos. Cuando tú vas a Oriente, allá no todo el mundo dice que es cristiano. Hoy las amiguitas de mis hijas, todas dicen que son cristianas. Es que está de moda. Antes, hace 20 años, en mi colegio éramos 500 y habían 2 cristianos y nos decían loco, tú, allá, recuerdo una frase de un amigo que ustedes van a comer pollo a la iglesia y que comíamos pollo dentro de la iglesia. De 500 personas habían 2 cristianos en mi colegio y a mí me daba pena decir que era cristiano. Éramos minoría. Hoy o no, familia, tú vas afuera y todo el mundo dice que es cristiano. Todo el mundo. Todo el mundo. Pero es cristiano a su manera. Todo el mundo dice. Entonces cuando tú escuches, tú eres cristiano, ven acá. ¿Y tu fe está puesta en quién? Y si te dice Jesús, ¿y qué hizo? ¿Y cómo lo demuestras? La fe que justifica trae un nuevo nacimiento y una nueva vida. Tú no puedes decir que eres cristiano si no tienes una nueva vida. 2 Corintios 5:17, ustedes se lo saben. Ojo, yo cogí versículos que ustedes se sabían. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas, ¿qué? Si la vieja todavía está viva, entonces no eres cristiano. Así de sencillo. Si la tienes viva todavía, no eres cristiano. Así de sencillo. Porque cuando entra el Espíritu Santo en nuestra vida, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas, ¿qué? Y es que pastor, tú me tienes que entender, esto es un proceso. Y sí puede haber procesos. Yo he estado en un proceso por 20 años. Pero es un proceso ascendente, mi hermano. No descendente, es un proceso ascendente.
Spurgeon, un pastor puritano hace 200 años, dijo: la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Te lo voy a repetir: la gracia que no cambia, que no transforma mi vida, entonces tampoco salva mi alma. Así que Santiago le está escribiendo, y ya vamos a mi segundo punto. Le está escribiendo, estos son bien rapiditos, le está escribiendo a personas que están siendo perseguidas y como que se les olvidó vivir la vida cristiana, porque él les estaba diciendo: la fe sin obras es muerta. Él le estaba hablando a cristianos que no estaban obrando. Entonces, ojo, cuando tú realmente eres cristiano, obras. Te da tristeza ver la pobreza afuera sin que tú hagas algo. No puede venir, escúcheme bien, amados hermanos, no puede venir alguien con hambre y tú lo despidas con esta frase: déjame, yo oro por ti. Chao, chao. Y si eres gringo, bye, bye. Si alguien viene a ti con hambre, si tú eres cristiano, tú tienes que hacer algo. Si alguien viene a ti con frío, si tú eres cristiano, tú tienes que hacer algo. La fe verdadera te lleva a obrar. Te lleva a obrar. Esta iglesia tiene que ser viva afuera en la comunidad. Tenemos que llevar a Cristo a nuestras comunidades. Pero jamás lo vas a hacer. Jamás lo vas a hacer si tú no sabes quién eres y qué tipo de fe tienes. Escúchame, porque entonces Santiago se pone duro. Dice: si tú no muestras tu fe por las obras, entonces tu fe es muerta. Entonces tú no eres cristiano. Es decir, el primer paso es: ¿quién eres? ¿Cuál es tu fe? No fuiste tú, fue Cristo. Pero ahora se comprueba por las obras. Así de sencillo. Este es el mensaje de Santiago. Lo que tú dices creer se comprueba por las obras que haces. Entonces, si tú dices tilín, tilín, cuando venga alguien a comprarte la paleta, tiene que ¿qué? Encontrar paletas allá adentro. Les voy a dar 2 fundamentos. Segunda de Timoteo 1:9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Pero quiero enfocarme solamente en Efesios 2 del 8 al 10. Ya lo leímos, pero yo se lo dejé hasta el 9. Ahora lo voy le incluí el próximo versículo. Dice, Efesios 2 del 8 al 10 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues ahí viene lo nuevo. Pues somos la obra maestra de Dios. Escuche, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de, con el propósito de, la consecuencia es que hagamos las cosas buenas que Él preparó de antemano, mucho tiempo atrás. Sencillo, mi hermano. Si tú dices que eres cristiano, hoy, cuando se termine este culto, tienes que llegar donde tu esposa y pedirle perdón por tu arrogancia, por la falta de liderazgo y de pastoreo en tu casa. Si el Espíritu Santo te trajo a este lugar y está haciendo una obra en tu vida, tienes que salir afuera arrepentido por no obrar de acuerdo a lo que tú tienes en tu corazón. Porque, mi hermano, si tú sigues igual, entonces tu fe está muerta. Versículo 15 hasta el 20 dice: si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve?
Así también la fe por misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, son este tipo de personas son las que dicen, ok, bueno, yo tengo fe, tú obras. O tú obras y yo tengo fe. O sea, las divorcian. Y haciendo la enseñanza, llegué a esta frase: nunca se puede divorciar la fe de las obras. No la puedes separar. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios, ahorita lo hablamos, creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios. Claro, ellos han visto a Dios, estuvieron con Dios. O sea, ellos saben que Dios es real, pero no lo obedecen, no se sujetan. Dios dijo algo y no se sujetaron. Ellos no se someten, no demuestran que son una nueva criatura. Entonces el demonio sigue siendo demonio hasta que se muera. La pregunta es, mi hermano, ¿qué te hago? ¿Solamente crees? Tu vida, ¿qué muestra? ¿Sabes? Un cristiano no se puede ocultar. No se puede ocultar. El cristiano se ve hasta de la manera en la que tú compras tu comida en tu casa. Todo tiene que decir: yo sigo a Cristo. No solamente es algo intelectual, no solamente es la doctrina que te metes en la cabeza. No es que yo me he leído la Biblia 168 veces. Hace un tiempo atrás leí un libro con este título: Mentes teológicas grandes, corazones enfermos. La cuestión no es cuánto sabes, la cuestión es cuánto vives lo que tú sabes. Termino. Santiago termina con dos ejemplos: Abraham y Rahab. Abraham, el padre de la fe, y Rahab, una prostituta. Dice, no fue justificado, del versículo 21 al 24, dice: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar. Solamente quiero notar aquí, para terminar, 2 puntos. Abraham no fue justificado el día que llevó, ustedes se saben esa historia, ¿verdad? Cuando llevó a Isaac, levantó el cuchillo y lo iba a matar. Entonces allí en Génesis 22, Dios provee un cordero para que Abraham no tenga que matar a su hijo. Porque lo único que quería ver Dios lo puede hacer. Él es soberano y puede mandarnos a hacer cosas para probarnos. Él lo puede hacer. Lo único que quería ver Dios era la obediencia de Abraham. Entonces, hermanos, miren, Abraham, por medio de la obra, ratificó la fe en Cristo, la fe en Dios, en su Padre. Porque Abraham creía antes de llevar a Isaac a ser sacrificado. Si Abraham no hubiese creído en Dios, nunca hubiese obedecido esa palabra. Así que tu obediencia como cristiano ratifica tu fe, ratifica que tú eres cristiano. Rahab, ¿ustedes sí se acuerdan qué hizo Rahab? ¿Quién se acuerda? Levántame la mano. ¿Quién se acuerda? Bien rapidito, ¿qué hizo mi hermana? Escondió a los espías que fueron a ver el terreno. Ajá. En Jericó. Ok, había una prostituta. Llegaron 2 espías israelitas, iban a conquistar Jericó, y Rahab, ¿qué hizo? Los escondió para que no los mataran. Bueno, esa obra ratificó la fe que ella tenía dentro. Así que estas 2 ilustraciones, Santiago termina con estas 2 ilustraciones para decirnos: no importa si eres un hombre o una mujer, si eres un hombre como Abraham o una mujer marginada como Rahab,
Tu fe se va a demostrar por medio de tus obras. Familia amada, déjenme animarlos entonces a todas las personas que han venido a este lugar y que no están seguros de ser cristianos, a que respondas a este llamado y a que corras a Cristo. Déjenme animar a todas las personas que dicen ser cristianas a que vivan como cristianas allá afuera. Y déjenme decirles que Dios entonces se agrada de esa obra, de la obra del cristiano. ¿Será que te puedes poner en pie, por favor? Yo creo que el Señor ha sido muy bueno, porque ha permitido que nosotros comencemos el año con esta enseñanza. Una enseñanza que sí, que confronta, pero es una enseñanza con mucha esperanza. Porque Dios te trajo a este lugar. Dios te trajo a este lugar. Y yo estoy seguro que Dios no quiere que tú salgas igual. El Espíritu Santo puede hacer la obra que ningún hombre puede hacer en tu corazón. Pero responde al llamado. Responde a lo que el Señor quiere hacer en tu corazón. Y si ya tú eres cristiano, familia, entonces vive tu fe verdadera afuera. Vive como cristiano. Vive como cristiano. Puedes cerrar tus ojos donde estás. Puedes levantar tus manos. Levanta tus manos allí donde estás.